La vida es azarosa. Nuestro protagonista de hoy empezó estudiando Ingeniería Técnica de Electricidad en Galicia y en el viaje a Madrid para estudiar la Ingeniería Superior descubrió un nuevo mundo. Eran los últimos años del franquismo. Se impregnó con el compromiso político y entendió que es difícil comprender el presente sin entender cómo hemos llegado hasta aquí. Fue un momento de cambio de rumbo en su vida. Esos nuevos aires le llevaron a introducirse en el estudio de la historia como herramienta que le permitiría entender el pasado para comprender el presente y construir un futuro más justo y mejor. De vuelta a Galicia, elige la Edad Media y el paso de la Edad Media a la Edad Moderna como centro de interés. Estudia la revuelta de los irmandiños como ejemplo de una revuelta liderada por las clases subalternas. Mientras en las calles de la España de la Transición se gritaba «El pueblo unido jamás será vencido», él estudiaba una victoria popular a finales de la Edad Media gallega. Los aires de cambio en la metodología de la historia habían empezado con fuerza desde la creación de la Escuela de los Annals en París y la historiografía marxista alrededor de la revista Past and Present en el Reino Unido. Esos mismos aires de cambio le llevaron a estudiar historiografía de una manera tan profunda que le llevó a participar en la preparación del Congreso de Historia a Debate en 1993. Y entre estos dos amores ha transitado la mayoría de su viaje profesional en el estudio de la historia. Una búsqueda de los nuevos paradigmas que permitan a esta maravillosa disciplina construir un nuevo modelo que haga posible convivir la rigurosidad, el mundo digital, la interconexión interdisciplinaria y la cooperación con los jóvenes historiadores. Hoy tenemos el honor de tener entre nosotros al profesor de la Universidad de Santiago, Carlos Barros. Educahistoria. Laboratorio de Didáctica de la Historia. Buenas tardes y bienvenidos a las conversaciones de Educahistoria. Hoy hablaremos con una persona muy importante en la historia de la historiografía y de la historia iberoamericana en los últimos años. Contamos con el profesor Carlos Barros, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y fundador del grupo de Historia a Debate, un grupo importantísimo en cuanto a cantidad de historiadores que intervienen, a cantidad de temáticas, a multidisciplinaridad, etcétera, etcétera. La primera pregunta, que no tiene que ver mucho con la historia, Carlos, es ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este, teniendo en cuenta que cursaste estudios de ingeniería de técnico industrial y has acabado como, digamos, profesor de historia? ¿Cómo Bueno, fue ese cambio? es una cuestión, yo pienso que tiene que ver con la generación a la que pertenezco, que es la generación del 68. Yo hice peritos industriales, electricista, en Vigo, y después fui a Madrid a hacer la carrera superior, allí en la Castellana, y bueno, allí me encontré con, pues eso, en el ojo del huracán de los movimientos sociales, estudiantiles, pero también obreros allí en Madrid contra la dictadura, ¿no? Me impliqué y a poco que te impliques ya el sistema se encarga de que te impliques más y más. Entre otras cosas no te deja demasiada opción. Por lo tanto, quiero decirte que mi participación en el tardofranquismo y en la transición, a la hora de volver a la universidad después de la transición, claro, me di cuenta que ya no estaba para terminar la carrera de ingeniero superior, que me había cambiado completamente la mentalidad y me puse a hacer historia, ¿no? Quizás la explicación es que aquellos que intentamos cambiar la historia, yo creo que lo conseguimos, por lo menos en un grado, en mi opinión, importante durante el tardofranquismo y la transición, digamos, apreciamos especialmente la historia. Me parecía importante porque te tropiezas con la historia, ¿sabes? Si la quieres cambiar.
Y yo creo que de ahí viene mi vocación tardía por la historia. Después regresé a Galicia y, elegí historia medieval, entre otras cosas, porque me encontré con la identidad nacional de Galicia, ¿no? Cosa que viví como todos desde niño, ¿no? En casa, ¿no? Sobre todo a través del idioma, pero que adquirí una conciencia política y una conciencia historiográfica. Me percaté que hay una transición que es tanto o más importante que pasa desapercibida y que no se valora por el economicismo del marxismo de la época. Y es la transición del siglo XV al siglo XVI, de la Edad Moderna, perdón, de la Edad Media a la Edad Moderna. Es una transición muy importante de donde surge el Estado moderno, pero que tuvo también en algunos lugares una participación popular, que es el caso desde luego de Galicia y por supuesto de Cataluña, ¿no? Por poner ejemplos, los ejemplos más cercanos a nosotros. Por lo tanto, me decía a mí mismo, estamos estudiando una revuelta que tiene una trascendencia no solamente para las coronas peninsulares y las nacionalidades peninsulares del siglo XV, sino para el conjunto de Europa. En Galicia los efectos duraron siglos, de una revuelta triunfante que en último extremo acabó dándole la propiedad de la tierra a los campesinos, eso ya en la época moderna y contemporánea. Pues bueno, Carlos, y en el momento que llegas a Galicia te interesas por la revuelta de los irmandiños en el siglo XV, que es una de las muchas revueltas populares que se han estudiado en la península ibérica. ¿Por qué te interesas por esta revuelta popular en particular? Bueno, en parte tenía cierta inclinación, ¿no? Fue cuando biográficamente pues había participado antes del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, del movimiento campesino, etcétera. No la niego, no niego esa incidencia. Pero sobre todo me encuentro que, siendo muy conocido el tema de los irmandiños en Galicia, pues, pues nadie le había dedicado ni una tesis ni una tesina, cosa que yo hice todavía. Había una documentación recientemente publicada muy interesante sobre declaraciones verbales que hablaban de la revuelta hermandina, del pleito de Tavera Fonseca, y bueno, lo dicho, hice la tesina, hice la tesis sobre ese tema, confirmando que se trata de una de las grandes revueltas europeas del siglo XV, junto con los payeses de Remensa en Cataluña, los Ciompi en Italia, en la Revolución Husita en Bohemia. Lo que pasa es que en el caso de los Remensa y los irmandiños se tratan de revueltas civiles, aunque para el caso de Galicia tenía una dimensión providencialista clara, pero que no era mayoritaria, ¿no? Entonces, bueno, pues es una revuelta profunda, participa la mayoría de la sociedad, de un protagonismo mayoritariamente campesino, artesanal, de la gente del mar, etcétera, que supieron trazar los populares unas alianzas que les dieron el triunfo con la burguesía urbana, con el bajo y el medio clero, sobre todo los cabildos de las catedrales, con los hidalgos y algunos caballeros aislados, etcétera, ¿no? Y gobernaron 2 años. Expulsaron a los señores más recalcitrantes, que son las cabezas de las grandes casas señoriales, los expulsaron de Galicia, ¿no? Y bueno, y cuando volvieron con sus ejércitos, la reacción señorial los vencieron en campo abierto, pero no fueron ni quisieron iniciar una represión que tendría que ser masiva, porque el movimiento había sido masivo. El conde de Lemos, que era la figura más importante de esa nobleza derrotada, dijo que no había de comer de sus robles, es decir, en gallego le decía el mariscal Pardo de Cela que colgara a los vasallos de los robles, de los carballos, y él decía, el conde de Lemos, que él no iba a comer
de los carballos. Es que los carballos de las bellotas se alimentan los cerdos, ¿entiendes? Y entonces que no hubo represión en ese sentido, y yo creo que fue muy importante porque está más claro que en otros lugares de Europa la participación popular en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Eh, bueno, para nosotros que nos movíamos en España y que en la lucha contra la dictadura, pues comprobamos la fortaleza que tenían los aparatos represivos, como decíamos en aquella época, pues que una revuelta pudiera triunfar, vamos, no, históricamente Era, hablando, nos parecía, a mí me parecía muy importante. Entonces yo creo sí, que es muy sí, importante, esa transición hay que rehabilitarla entre la época medieval a la época moderna, porque condiciona pues todas lo que vino después, es decir, el es, antiguo régimen y a su vez la época contemporánea. Por lo tanto, fue muy satisfactoria esa investigación, y no te digo para Galicia, ¿no? claro. Escuché una cosa, paralelamente a ese interés por la Edad Media, tu interés por la historiografía también fue patente. Y justo en 1993 nace Historia a Debate. Cuéntanos ese final de los Annals y tu participación en la creación de ese Bueno, foro. entonces decirte que en el año 93 yo aproveché que estuve esos años 90 visitando la Escuela de Alto Estudio de Ciencias Sociales en París, primero como becario y después ya como director de estudios, etcétera, y allí establecí relaciones, por lo tanto, con lo que eran los terceros anales en aquel momento, y a través de ellos pues con la historiografía marxista inglesa y otros contactos que aprovechamos para realizar el primer congreso que se llamó así la Historia de Debate en Santiago de Compostela, para estudiar la situación de nuestra disciplina después de la caída del muro de Berlín, siempre teniendo muy claro que si cambia la historia, cambia la escritura de la historia. Y poníamos, digamos, incluso pusimos en el cartel de convocatoria del Congreso, pues eso, el muro de Berlín cayendo. Entonces, ahí un poco tuvo una importante presencia orgánica, anales, past and present, etcétera. Y yo hicimos 3 congresos más, uno el segundo en el 99, el tercero en el año 2004 y el cuarto y último, de momento, en el año 2010. Tocaba este año 2011 el quinto congreso, pero la pandemia lo impidió. Veremos si lo podremos hacer o no el año que viene, porque los hacemos siempre coincidiendo con los años jacobeos, ¿no? En que se da pues eso, esa peregrinación a Santiago de Compostela, porque planteábamos en 1993 eso, nuestro congreso como una peregrinación de los historiadores del mundo para analizar el estado de nuestra disciplina. Decía que después del primer congreso, con todo ello, quede claro que estamos ante un final de ciclo historiográfico, y, y que Anales y el marxismo ya no iban a decir nada nuevo, y que tendríamos que buscar caminos nuevos para unas realidades políticas, sociales, culturales nuevas, que se iniciaban con la caída del muro de Berlín y han llegado hasta el paroxismo hoy en día, porque claro, en estas 2 o 3 décadas anteriores, pues ese momento de cambio, ese tránsito del siglo XX al siglo XXI se ha acentuado mucho más, con lo cual creo que estábamos muy acertados. Yo publiqué un trabajo en ese momento como conclusión del Congreso, La historia que viene, que en el año 2001 dio lugar a un manifiesto historiográfico firmado por 600, 700 historiadores de 40 o 50 universidades de todo el mundo. Por eso, más que un grupo, yo diría que somos una red, porque a partir del año 99 aterrizamos en Internet, y ahora ya el grueso de nuestra actividad se realiza en las diferentes redes sociales, aunque pretendíamos hacer un quinto, y ya dije, congreso presencial, mejor dicho, sería digital y presencial a la vez, este año, que no pudo ser por el COVID, Sí, pero porque tú dices, digamos, en la web se explica que Historia Debate es una red, es un foro.
es un taller de experimentación y es un proyecto historiográfico, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales logros en esos ámbitos en estos años? Bueno, como foro es que hay en la web hay centenares o miles de participaciones en decenas de debates, etcétera. De eso no hay duda. Lo más interesante es como movimiento historiográfico, como una propuesta para ejercer el oficio de historiador en el siglo XXI, ¿no? Bueno, ahí me correspondió ahí un papel individual a mí, ir haciendo las propuestas y después también en función de las reacciones y de los debates ir aquilatándola hasta hoy en día. Y hace poco, hace 2 años o así, en la Universidad de La Habana puse un balance del manifiesto del año 2001, o sea, pues eso, casi 20 años después. Y con alguna excepción, en general, se han ido confirmando esos nuevos caminos que se abrían. Yo que sé, por ejemplo, una idea, digamos, menos positivista del papel del historiador, que el historiador tiene que jugar ahí un papel, de hecho lo juega, pero se ocultaba, etcétera. Por ejemplo, Es que yo ampliar creo que hasta el momento, los positivistas han relegado al historiador casi a ser archivero, casi, más que perdón. historiador, a ser archivero, o sea, Eh, dedicado a los no, no, archivos. así es. Y entonces, Eh, eso por un lado, por otro lado, acercar hasta el momento presente el objeto de nuestra investigación, lo que llamamos historia inmediata, otros le emplean otros, otros términos, hacer una historia más digital. Mira, yo he estado viendo a la hora de dar en ese curso de vídeos breves que estoy terminando de dar en las redes, etcétera, estaba viendo y la primera conferencia mía grabada fue del año 1990, es decir, que hemos sido muy pioneros en el uso de las nuevas tecnologías. Historia de Debate como web nace en el año 99 y bueno, pues ahora claro, estamos en YouTube, estamos por todos los lados, en LinkedIn, estamos por todos los lados. Pero quiero decir que en un momento que la profesión está descubriendo la digitalización como consecuencia de la pandemia, pues ya llevábamos, yo estoy terminando de grabar esta serie de vídeos sobre qué es la historia, pero es que yo he grabado varios cursos ya los años anteriores de mis clases para que los propios alumnos de ese mismo curso trabajaran no solamente con su presencia en las clases, sino pudieran también repasar lo que se decía, etcétera. Por lo tanto, en muchos aspectos hemos sido precursores de lo que ahora ya está más al cabo de la calle, ¿no? Y por lo tanto fue un balance muy positivo, más positivo de lo que se pensaba, porque la resistencia al cambio de paradigmas, a lo que llamamos nosotros nuevo paradigma, entendido con nuevo consenso historiográfico, sin hacer tabla rasa del siglo XX y apoyándonos en todo lo que había avanzado, que no fue poco, análisis del marxismo, pues generó una resistencia muy fuerte. Cuando sacamos el manifiesto en el año 2001, yo me encontré que había 4 grandes tendencias en general, ¿no? Internacionalmente hablando. Una, los partidarios, una vez después del declive de análisis del marxismo, los partidarios de la vuelta a von Ranke y al positivismo, que eran muy fuertes, no porque estuvieran organizados, sino porque fue una reacción natural, volver al archivo, al documento y no complicarse más la vida, olvidarse de la historiografía y todo eso. Después estaban los que continuaban con la nueva historia de análisis del marxismo. Después vinieron los posmodernos a convencernos, todo lo contrario que decían los positivistas, que la historia no era una ciencia y no debía abandonar toda pretensión de ciencia y era, decían ellos, una rama de la literatura. Y después estábamos los que estábamos hablando del nuevo paradigma, no solo historia de debate, sino también otros, porque solemos recoger iniciativas que van en esa línea de adaptación de la disciplina del siglo XXI en nuestra plataforma de propuestas. Pero nadie en ningún otro lugar del mundo ha hecho lo que hemos hecho nosotros, articular esas propuestas como un programa historiográfico. Por lo tanto, hay una esperanza historiográfica bueno, de, yo como creo que hay decíamos al una finalizar en el dominancia. manifiesto, para una nueva primavera para la historia. En eso estamos, todavía estamos Yo, batallando en eso.
yo creo que hay una dominancia en el utilitarismo, en el ver las ciencias como ciencias, entre comillas, útiles, solo aquellas que tienen una plasmación industrial digamos, o capitalista, y dejar a la literatura, la sociología, la historia, la geografía como artísticas, como que casi podríamos decir. Así En ese es. contexto, Carlos, ¿cómo, digamos, se ha producido cierta burocratización de la investigación? Es decir, esta lucha de los contratados en la universidad por presentar papers al precio que sea para que costen sus currículums. A mí me da la sensación de que se produce mucha basurilla intelectual por esa necesidad de que si no tienen creaciones no son puntuados, ¿no? Pues mira, eso es el sistema académico. Yo no, los jóvenes que comienzan se les dice lo que tienen que hacer si quieren prosperar y sobre todo si quieren asegurar un puesto académico, un puesto de trabajo, que es, como comprenderás, fundamental. Entonces el currículum se cuenta por acumulación de ítems, ¿no? Se cuenta a peso, no Claro. cuenta la calidad y eso dificulta la creatividad y la renovación. Por eso que yo creo que independientemente de que a veces los usos académicos te obligan y estás dentro de la academia, etcétera, independientemente de eso, el historiador de vocación, eh, concretamente dentro de la universidad, no debe perder de vista nunca que nuestro objeto es crear conocimiento histórico nuevo. Porque cuando lo hace pierde su identidad y hay mucha pérdida en ese sentido, ¿no? Creo que la Es que yo, generación a la que yo pertenezco, biológicamente, porque como llegué tarde a la academia, historiográficamente, académicamente no tanto, ha demostrado cómo con la renovación de los años 60 y 70, cómo se puede hacer historia académica renovando y comprometiéndote con la sociedad que te rodea. Y esto nosotros creemos que es indispensable que las generaciones jóvenes de historiadores lo asuman también para el contexto actual, que son los comienzos del siglo XXI. Es uno de los objetivos de Historia de Debate. Hay un punto en el manifiesto que le llamamos relevo generacional. bueno, en la actualidad nosotros estamos entrevistando a mucha gente que está haciendo historia fuera de la universidad, ¿vale? Es decir, sobre todo en la divulgación histórica, y parece que hay una dificultad tremenda en enganchar una cosa de la que luego hablaremos en un estudio tuyo sobre el futuro de la educación en la historia, es cómo enganchar lo de fuera de la universidad con lo de la enseñanza secundaria, ¿no? Eh, Al final, no sé si algunas facultades se van a quedar solas haciendo cosas cuando la verdadera ciencia va a quedar fuera, ¿eh? No, no, eso es un cambio que fuerte en las comunidades de historiadores, es decir, que en la enseñanza media y en otras profesiones se está investigando mucho y la falta de puestos para jóvenes en los cuadros universitarios facilita eso. Pero pasa, por ejemplo, en la memoria histórica, la mayoría de los trabajos de investigación, sobre todo represión y colaboración con las asociaciones y todo eso, lo llevan profesores de institutos, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Y después, pero incluso en mi campo, en historia medieval, por ejemplo, pues formamos jóvenes, leen las tesis doctorales, buscan trabajo por otras vías y siguen investigando, etcétera. Es decir, que ha habido, esto que tú dices, un cambio muy profundo de la profesión de historiador. La universidad no tiene capacidad de absorber todos los buenos investigadores que forma y que genera y que sigue investigando al margen de la universidad. Siempre hubo algo de eso, pero nunca tanto como hoy. Eso es un cambio profundo en las comunidades de historiadores, porque además estos profesores de enseñanza media o investigadores que tienen otro tipo de trabajo participan también en congresos, etcétera. Yo creo que es un cambio muy positivo, porque, digamos,
que el historiador que está fuera no, se ve menos condicionado por el conservadurismo academicista, etcétera. Y Claro, segundo, este no tiene el problema este de que tengo que publicar por necesidad. Este sí, publica lo que tiene que publicar. sí, exacto. Y después además nos permite hacer historia en contacto con la sociedad, porque la universidad, que es un invento maravilloso, comprendes, dedicar investigadores y profesores a todas esas disciplinas, saberes y ciencias, es un ejemplo maravilloso, pero también endogámico, como sabemos, aísla bastante de la sociedad a pesar de que a veces los propios gestores, etcétera, pues hacen un esfuerzo, pero es muy difícil porque es toda una tradición endogámica que tiene la universidad. Y si una parte de esa investigación que es tan rigurosa y tan avanzada como la que se puede dar dentro se da fuera de la universidad, eso facilita o debería facilitar nuestra relación, la relación de la profesión de historiador con el mundo que nos rodea. No olvidemos que no lo digo solo como un deseo o porque pensamos que la historia tiene que estar al servicio de la sociedad, es que es la sociedad que nos paga en la investigación, en la enseñanza pública, o sea, se lo debemos. Y a veces no cumplimos con este deber porque miramos para nuestro propio ombligo, escribimos para los propios colegas, ¿no? Entonces hay que Claro. escribir con rigor, pero para todo el mundo. Entonces creo que ese es un cambio importante junto con la digitalización de la historia, ¿no? Porque eso también nos acerca a la mayoría social y le da voz a muchos historiadores que, que o están en la universidad en un lugar secundario, porque la universidad funciona según criterios de antigüedad, estatus, etcétera, o bien porque simplemente están fuera de la universidad. Yo cualquiera que tenga algo que decir lo publica en Academia Edu y todo, cualquiera que quiera proponer algo, debatir algo, pues tiene foros por doquier para hacerlo, es gratis y existe un público deseando escuchar cosas nuevas. Entonces son cambios que se están dando. Uno de ellos que pasa desapercibido es lo que tú dices, es decir, el hecho que la desacademización de la historia relativa, porque cuando hablo yo de que investigan fuera de la universidad, no debemos olvidar que los formamos nosotros en la universidad. O sea, son historiadores formados o de otras disciplinas en la universidad que siguen investigando. Por lo tanto, es parte de la comunidad académica de historiadores. Eso lo hemos detectado ya hace tiempo en Historia Debate y está en las conclusiones me parece que del tercer congreso como un hecho rechamante, porque, claro, date cuenta que nosotros nos enteramos fácilmente porque al convocar un congreso ves un poco la relación de todos los que quieren presentar ponencias, de todos los que se inscriben. Un congreso, quiero decir, de estas características, ¿no? Con un número muy elevado de ponentes y una participación, pues eso, en 3 sesiones paralelas durante una semana. Carlos, vamos a hacer un paréntesis porque quería hablar de un libro que tú has publicado no hace mucho tiempo. Lo digo porque la situación actual española, con digamos, con la potencia que tiene el tema nacionalista, ha generado muchas discusiones, ¿no? Entonces has publicado un libro que se llama La base material de la nación, el concepto de nación de Marx y Engels. Y claro, supongo que recurrimos a la vieja pregunta entre los ámbitos marxistas, ¿se puede ser marxista y nacionalista? Ese trabajo al que te refieres, que lo editó el Viejo Topo hace poco, y, y que tiene como sobretítulo La base material de la nación, es un trabajo de investigación sobre las obras de Marx y Engels, no solo las obras fundamentales, sino también cartas, artículos de prensa, todo, sobre cómo ellos se posicionaron ante ante los nacionalistas de su época y los procesos nacionales de su época y cómo buscaron un concepto materialista para buscar de nación, cosa que es muy desconocida porque no sé quién, haciendo una lectura muy parcial de los fundadores del marxismo, se ha sacado eso de la manga de que son antinacionalistas, Marx y Engels, para nada. Pero es que además, si ellos mismos en la correspondencia, Marx, por ejemplo, la hija de Marx, contaba, Jenny, contaba
de que en mi casa somos todos fenianos. Y porque Marx tomó una postura muy beligerante en dos casos, Irlanda y Polonia, y en ambos casos en favor de los nacionalistas respectivos, en el caso feniano en Irlanda y de los nacionalistas polacos. Decía incluso que el proletariado, como el lenguaje de aquellos años, que el proletariado internacional, el proletariado como clase, perdón, en el caso irlandés y en el caso polaco, tiene que poner delante de sus reivindicaciones de clase las reivindicaciones nacionales, porque no habrá liberación social mientras no se liberen desde el punto de vista nacional Polonia e Irlanda. Fijaros vosotros, está escrito por ellos mismos, no se puede ocultar. Y lo que pasa, por tanto, si Marx y Engels pudieron ser pronacionalistas en esos casos concretos, y también en otros, porque en el fondo eran también pronacionalistas en el caso de la unidad nacional alemana, claro, desde un enfoque distinto que la burguesía. La burguesía quería formar la nación burguesa y ellos querían que igual que decían que se desarrollara rápidamente el capitalismo, porque eso genera un proletariado poderoso, querían que se desarrollara también el Estado burgués para después tomarlo, ¿no? Y es aprovechando las obras de Marx, de Engels y de Berborojov, de que la nación, como todo fenómeno social, tiene una base material, no solo idealista. Y el plantear la nación como un hecho subjetivista radical, como un hecho generado por la conciencia, por la tradición política, es lo que impide ver lo que es realmente los hechos nacionales y sobre todo para un historiador entender cómo pueden las identidades nacionales perdurar a lo largo de los siglos, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso de Galicia, a diferencia de País Vasco y Cataluña, siempre la identidad nacional fue popular y nunca tuvo hasta el siglo XIX apoyos de élites y menos políticos ni nada. Y sin embargo sobrevivió siglos, desde la formación de la nacionalidad gallega en la plena Edad Media, pues hasta hoy en día. Eso obviamente el nacionalismo es mucho más reciente, es del siglo XIX. No confundir nacionalismo con nación. Entonces, como hecho social, como hecho comunitario, la nación no podría subsistir tanto tiempo sin tener una base material. Y ahí es donde Marx pues utiliza el concepto de condiciones de producción, condiciones espaciales, condiciones históricas, en fin, toda una serie de herramientas que después desaparecieron de los manuales, sobre todo el Martha Hanecker que se hicieron en los años 60, 70, es demasiado concreto, o porque empieza a calar esa idea de que el nacionalismo, como es internacionalista, pues es antinacionalista. Marx indicaba que la clase obrera, para hacer la revolución mundial, primero tiene que tener la hegemonía en su propio país, y decía, tiene que convertirse en clase nacional. ¿Cómo pudimos olvidar todo eso? Yo deciros que cuando hice esa investigación y escribí la primera versión en los años 80 del libro en gallego, pues realmente mi inquietud era solamente pues de aprendiz de historiador en aquel momento, ¿no? Es decir, de cómo es que la nacionalidad gallega ha podido subsistir X siglos, sin apoyo superestructural ninguno, y en un ámbito exclusivamente popular, etcétera. Entonces tiene que haber una base material y encontré esa explicación, esa intuición mía se confirmó leyendo todo esto, todas esas publicaciones menores y mayores, pero también menores, de Marx y Engels, y ayudado por el judío Berborojov, que tenía la misma inquietud y que la plasmó a principios del siglo XX en unas obritas que pasaron desapercibidas. Acabas también hace un tiempo de publicar sobre el paradigma, el nuevo paradigma de la historia, y hablas ahí de eso que hemos estado hablando, de la gran relación que tiene que haber entre la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria. Y me hace mucha gracia cuando entras en el tema de las competencias, porque las competencias yo creo que, o la enseñanza por competencias,
es una de esas cosas que yo creo que se venden como objetivas cuando se está haciendo una utilización muy subjetiva de ellas. Es decir, dices tú que dentro de las competencias no hay competencias en ningún estado, historiográficas ni filosóficas, como si las competencias para vivir no se necesitara la filosofía, ya no por no decir la historia, ¿no? Bueno, sí, yo publiqué un trabajo que se titulaba Propuestas para un nuevo paradigma educativo de la historia. Por cierto, un- una investigación mía que partió de la participación en aquel encuentro, en la Taula, en Barcelona, Sí. en el que nos conocimos. Y ahí hice un trabajo, normalmente me dedico a estudiar las tendencias historiográficas, ¿no? Entre otras cosas, pero encontré que había que, para entender los paradigmas de la didáctica, había que hacer un trabajo de buscar las tendencias pedagógicas, didácticas, que influyeron en la enseñanza de nuestra disciplina, ¿no? Y el motivo de ponerme a hacer historiografía didáctica, digamos, es que me extrañó mucho que una cosa tan impuesta como la educación en competencias, impuestas a partir de la OECD y de los gobiernos nacionales en los diferentes países occidentales, impuesta en mayor o menor grado, y aquí en las universidades europeas el Plan Bolonia, ¿no? Y me preguntaba cómo puede ser que los colegas de didáctica de la historia no fueran críticos o más críticos con la educación de competencias, ¿no? Porque realmente se trataba de trasladar de la enseñanza laboral eh, a la enseñanza secundaria o a la enseñanza superior, pues toda una serie de paradigmas, como si todos fuéramos como si lo que enseñáramos es un oficio de mecánico o de electricista, ¿no? O sea, ¿cómo se pudo aceptar eso? Y entonces empecé a buscar de dónde salía eso, vi que había, eh, no sé, tendencias didácticas progresistas, constructivismo, Paulo Freire, toda una serie de cosas, y que esta educación en competencia caía del cielo, mejor dicho, del cielo, de las alturas, es decir, de los poderes económicos y políticos constituidos, no solo en el ámbito nacional, sino sobre todo en el ámbito internacional. Y la conclusión a la que llegué es doble, ¿no? Primero, la necesidad de volver a poner el profesor en el centro del proceso educativo, porque la educación en competencias lo reducía a un simple facilitador, como ya sabemos. Segundo, recuperar lo de la educación en valores y hacer que la educación en valores esté por encima de la educación en competencias. Porque si no, los valores desaparecen en todo el plan de las competencias, en ningún sitio está que eso tenga que ser regido por valores. Volver a poner en el centro al historiador como transmisor de valores y de conocimiento, sin abandonar esa idea del aprender a aprender, porque las dos cosas hay que hacerlas a la vez. Segundo, poner la educación en valores por delante de la educación en competencias. Y en tercer lugar, asumir una idea que surgió en la Comisión Tuning cuando se trató de adaptar aquí a la enseñanza de la historia todo esto de la educación en competencias, de que que el profesor enseñe habilidades historiográficas con el uso de fuentes, aprovechar reformulando la educación en competencias, pero poner la educación en valores por encima de la educación de competencias a la hora de enseñar. Y el hecho del aprendizaje colectivo no debe reducir al historiador a alguien que tiene la boca callada para que los alumnos hablen, sino que los alumnos deben hablar, pero el profesor debe también hablar porque tiene la responsabilidad de enseñar y de transmitir no solamente conocimiento, sino también valores. Si no, no hay futuro para la enseñanza de la historia. Y no hay futuro para la enseñanza si no se enseñan valores. No se trata de una asignatura eh, para, la, para la formación en de ciudadanía, ¿no? Se trata de saber
de cómo se ubica el profesor, en este caso el profesor de historia, en un siglo donde vivimos todas estas tensiones terribles, y donde a los niños y después ya en la universidad a los adultos hay que enseñarles cómo guiarse ante este mundo. Bueno, Carlos, pues ahora te dejo en manos del travieso de Educa Historia, que es Dan Marcus Wolf, que le va a hacer unas preguntas un poco diferentes a las así oficiales. Muy interesante todo esto que dices. Y ahora, si te parece, pasamos a una sección de la entrevista un poquito más dinámica, en la que yo te voy lanzando conceptos y tú brevemente me dices qué te parecen. ¿Vale? Es un poco Adelante. más distendido, pero creo que estará bien. Primer concepto, el positivismo. El positivismo es la cosificación de la historia. Segundo concepto, el fin de la historia. Fue el mayor fallo filosófico que se dio en este siglo y en el siglo pasado. Vale. Tercer concepto, la base material de la nación. La base material de la nación es convencernos que las naciones no han caído del cielo, sino que las hemos construido desde la sociedad, desde abajo. Bien. Siguiente concepto, la escuela de los anales. La Escuela de los Anales fue la corriente historiográfica más renovadora del siglo XX, cercana al marxismo y sumamente brillante en sus conclusiones. Duró lo que duró, pero fue mucho, entre 1929 y el año 1989, por lo tanto 60 años, que para una escuela, en este caso de pensamiento historiográfico, es mucho tiempo. Vale, y último concepto, ¿sí? La historia total. La historia total es un congreso, un concepto idealista, bien intencionado por parte del marxismo y de la Escuela de Anales, pero que fracasó estrepitosamente. Nosotros hoy nos planteamos más bien hacer modestamente aproximaciones globales, porque, como es sabido, no se puede saber todo de todo. Muy bien. Y ahora, si te parece, pasamos al minuto de oro, al minuto final, en el que te damos libertad para que en un par de minutos nos expliques, así una pregunta fácil, ¿para qué sirve la historia en la vida real? Mark Bloch decía que la historia sirve para vivir mejor. José Fontana decía que la historia debe servir para avanzar hacia el socialismo. Yo me colocaría entre ambos. Diría que la historia debe servir en este confuso y peligroso, pero también esperanzador siglo XXI para ayudar a los ciudadanos a discernir entre los buenos y los malos futuros que nos esperan, ¿no? Porque puede suceder lo peor y puede suceder lo mejor. Y la historia debe ayudarnos a hacer esta perspectiva basada en los análisis históricos, donde se incluya también los análisis del presente desde el punto de vista de la historia. Evitar los peores futuros y conseguir los mejores futuros para la sociedad global. Y cuando hablo de la sociedad global, hablo de la sociedad mundial. No vaya a ser que pase como lo que está sucediendo con la vacunación, donde los países de lo que antes llamábamos primer mundo estamos más de la mitad de la población vacunada, y los países de África, de Asia y de América Latina tendrán que esperar todavía 3 o 4 años más para llegar a ese grado de vacunación. Mucho por hacer, y la historia nos tiene que ayudar para construir ese mundo feliz para todos.